Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:42. Don Alberto Mayol, qué gusto escucharlo. ¿Cómo está usted? Lo estaba escuchando y estaba preparando ya viendo aquí los ferries que hay de Valencia a Malta. ¿Pensando en escapar para allá o quiere ir a visitar a Alberto Chang? No, voy a visitarlo, al señor Chang, por supuesto. Casi juntó los 5.000 millones que se necesitaban para fundar el banco. Le faltó poco. Me acuerdo que tú me lo hiciste notar y yo dije, wow, estuvo mucho más cerca de lo que yo pensé. Hay una frase de Stendhal, Stendhal muy, muy famosa respecto a los crímenes y las fortunas, pero la más chistosa es la que dice: no se puede comparar robar un banco con fundarlo. ¿Cuál es la otra? Es moral. No, la verdad es que toda fortuna nace en un gran crimen, que esa es de Balzac, perdón, no de Stendhal, claro. De Balzac, que es un clásico. Oye, pero bueno, pero la verdad es que no solo en el dinero ahí pasan esas cosas, también pasan en el mundo del derecho. Sí, eso te iba a decir, así como Bernie Madoff ha inspirado documentales, no sé si alcanzará para alguna serie de Netflix o algo así, o para teleserie nomás, lo que está pasando en el Tribunal Constitucional. A ver, intenta explicarnos qué es lo que pasa. Yo les voy a vender la serie de Netflix. Voy a venderles la serie, sí. Ya todo parte como una cosa sencilla, como buen inicio de películas para mostrar algo interesante y con un contenido social. ¿Ya? El ex chofer de la presidenta del tribunal denuncia entonces maltrato. Y se suma a esto en un sumario la ex jefe de finanzas y un miembro de la asociación de funcionarios. ¿Ya? Y hay 3 sumarios entonces que son los que tenemos allí. Luego surge el de denuncia de maltrato del director de informática. Dice: a mí también me maltrataron, así que yo también parto mi sumario. Y luego hay uno una denuncia del registro de oficinas de ministros, que esto salió en la prensa, que es el momento. Esto, a ver, ¿qué es lo que pasó? Un día sábado de febrero del año 2020 ingresa supuestamente personal de la PDI, entiende que es así, con una orden de no anotar en el registro del tribunal y no informar a los ministros, a registrar las oficinas de los ministros. Esto ya es Netflix. A registrar las oficinas de los otros ministros. ¿Ya? Entonces, pasamos de maltrato, que es una cosa muy fea, ¿ya?, a una cosa que es bastante más seria políticamente, porque es la revisión de las oficinas de los otros ministros que están dentro. Adentro hay un choque de poderes. El choque de poderes, ustedes comprenderán, en el Tribunal Constitucional no es entre gente de izquierda y derecha, no, están los de derecha y los muy de derecha que están enojados. O sea, ya, que es un logro de María Luisa Abraham, que es haber logrado enojar a la derecha consigo misma. Estas cosas que logra la gente cercana a Sebastián Piñera, que luego suele ocurrir este tipo de disrupciones. Bueno, entonces están estos tres sumarios. Y esto, María Luisa Abraham llama a un excelente abogado, ¿ya? Habrá que decir un abogado de la plaza muy famoso. Ella no es una abogada de la plaza muy famosa, ella es amiga del presidente, esa es la verdad, así llegó al tribunal, que es Luis Cordero. Un abogado así muy de peso, muy espectacular, un hombre muy cercano al Mercurio, muy cercano también a Sebastián Piñera. Y entonces aparece Luis Cordero, llega y dice: a ver, ¿cómo están los apoyos? Porque el tipo sabe mucho de política y dice: ¿cómo estamos adentro? Entonces dice: bueno, tenemos 2 ministros de la cuota DC, que son Gonzalo García y Pía Silva, y los dos están controlados, ¿ya? Son leales a Abraham. Son DC, pero son leales a Abraham. Un senador PS, que es el señor Nelson Pozo, que tiene un problema, y es que su señora, Soledad Melo, es ministra de la Corte de Apelaciones y va de candidata a la Suprema. O sea, le haría súper bien apoyar al gobierno. ¿Ya?
Claro. Pero los enemigos de María Luisa Abraham son 3 ministros muy de derecha: Vázquez, Aróstica y Romero. Uf. Promilitares. Sí. Promilitares. Y ellos son los que conducen entonces la crisis de María Luisa Abraham, aparte de los funcionarios ya mencionados. Como se llama sumario, el que tiene que oficiar el sumario es un ministro de la misma corte. Claro. Y el ministro de la misma corte que está oficiando el sumario es el señor Rodrigo Pica, llamado por la tercera, irónicamente, como el suizo, o sea, el que tiene que hacerse cargo de estar en neutralidad en medio de todo este escenario de gente que está enojadísima. Cristian Letelier, exdiputado de la UDI, y Miguel Ángel Fernández, que tienen profesor de la Católica y ex abogado de SQM, apoyan por supuesto a María Luisa Abraham. Claro. Entonces Luis Cordero dice, pero tenemos harta gente, pidámosle, dice Luis Cordero, al Pleno de la Tribunal Constitucional que anule los sumarios antes de que continúen. El problema es que hay un reglamento de sumarios y el reglamento de sumario no dice que eso se puede hacer. Claro. Más aún, ese reglamento de sumario lo hizo María Luisa Abraham. No te puedo creer. Entonces no tiene sentido. No tiene sentido porque está pidiendo algo que sabe que su reglamento no dice. No, espérate, ¿no dice o lo prohíbe? ¿Lo prohíbe? No, dice... ¿O no lo deja como opción, como paso? Pero no, tengo porque un sumario... solo se puede hacer lo que está permitido. No, y además dice claramente o sea, que queda un vacío. O sea, que no, porque ¿qué es lo que significaría eso? Significaría que la presidenta de esta institución tiene derechos, tiene una especie de derecho a veto por sobre cualquier otro funcionario, porque no es que los funcionarios puedan pedir al Pleno de la Corte Suprema, por ejemplo, un funcionario del Tribunal Constitucional puede pedir al Pleno que no lo sumareen. No puede. Entonces, como no puede haber un derecho que sea diferente al de otro, sencillamente no existe. Así que no existe esa posibilidad. A menos que ella no votara. Bueno, pero no, porque ella quedaría con el derecho, más allá del conflicto de interés, ella quedaría con un derecho. El derecho a no ser sumariada a que haya un sumario. Y eso en el sistema público no lo tiene nadie. Claro. No lo tiene nadie. O sea, tú no puedes pedir de oficio que no tengas derecho a ser sumariado, porque de pronto eso permitiría abrir la puerta a la corrupción de manera flagrante. Claro. Además, el reglamento expresamente redactado por María Luisa Abraham incluye que se puede sumariar a los ministros y al presidente o presidenta del tribunal. Pero además es más complicado el reglamento para María Luisa Abraham, porque dice que el que esté a cargo del sumario, en este caso el señor Pica, podría pedir que sea suspendida del cargo mientras es sumariada. O sea, hoy podría ser suspendida. Y ese reglamento se resuelve en la primera sala del Tribunal Constitucional, donde hay 4 votos. Ya. 3 son los que odian a Abraham. Aróstica, Romero y Vázquez. Exacto. Abraham entonces dice que son estos sumarios son un invento y son un complot de Aróstica. El problema es que hay videos de registro de oficinas. Y hay orden, y está escrita la orden de no dejar constancia. Y eso está. Eso puede ser efectivamente un complot contra ella. Pero espérate. Pero igual existen los documentos. Pero es real. Espérate. La orden de no dejar constancia que hubo un registro de oficina, ¿y ella tiene esa potestad? Bueno, por supuesto es una potestad que no está contemplada entre sus potestades. Tiene el poder, no la potestad. Claro. No está especificado en sus atribuciones. Lo hizo en febrero, aprovechó febrero, ¿ya? Y pensó que iba a pasar, y entendiendo que el tribunal estaba muy en manos, empoderadamente en manos de ella, y que era una zona fuerte, Sebastián Piñera, y que tenía control de la mayor parte de los ministros, cosa que es cierta, como vemos. Entonces se sintió en la confianza de hacerlo, pero tratando de probablemente, básicamente, entender qué pasaba con Aróstica y compañía. Bueno, entonces, las denuncias de maltrato, en todo caso, son de funcionarios que no son personas cercanas a Aróstica. Y uno de ellos fue... De hecho, uno de ellos, en realidad, más bien, es que ella lo mandó a sumariar primero. Y fue absuelto.
Entonces, en el fondo, esa persona dice que que hay en el fondo hay una especie de persecución y qué sé yo, y hay maltrato. Bueno, ese es el escenario. Entonces la situación de Abraham es muy delicada. Oye, pero el único bueno acá, Rodrigo Pica. Es que justamente para allá quería ir, llegó por porque otro lado. tiene Claro. una difícil, o sea, ¿cómo lo hace? Porque está en medio de la batalla y tiene que ser neutral. Y entiendo que además tiene en sus manos, eventualmente, la decisión de suspender de sus funciones a María Luisa Abraham. Lo digo porque además se viene la Exacto. discusión del tercer retiro, donde ahí el voto de María Luisa Abraham incidió Es la vez dirimente. anterior. Claro, Claro. cargó la balanza. O sea, se contra dan las condiciones, si o sea, está formalmente expreso de que él puede requerirlo y que tendría que verlo la sala, que ya dijimos que claramente daría un sí. Entonces el escenario político para Abraham es bien complejo, y por eso Luis Cordero estaba tratando de sacar del sombrero una acción que fuera distinta, pero no lo va a lograr, porque básicamente hay un problema de reglamento. Ahora, lo interesante de esto es que es cuál es el trasfondo político. El trasfondo político es que uno de los pocos lugares donde Sebastián Piñera tenía paz, lograba tener cierto control, y donde además era una oficina muy importante, porque era una oficina de última instancia, de muchas la tercera cosas, sala. resulta que logró incendiarla, o alguien cercano a él logró incendiarla, que viene a ser una tónica, ¿no? O sea, Claro. entonces finalmente, y cuando logra incendiarla, también pierde él. Eso es lo interesante, o sea, también él pierde en ese escenario. Y queda en una posición mucho más débil, y por tanto hoy día, cuando llegue, si es que llega el 10%, ¿ya? El proyecto de ley llegue allí al Tribunal Constitucional, ¿qué va a pasar? Que en medio que estás en una guerra civil y de repente vienen y te dicen, hágase cargo de esto, y entonces la guerra civil se transforma, se plasma en ese lugar. ¿Le conviene al gobierno llevarlo al Tribunal Constitucional para que el 10% finalmente sea aprobado, porque no les quede otra, a través de un gigantesco incendio, o sea rechazado con un incendio que se produce no adentro del tribunal, sino que además adentro y afuera? O sea, es un escenario de Netflix. Sí, claro. No olvidemos que Aróstica además se fue de paliza en la entrada en la calle. Sí, pues. Aróstica, sí, pues. que era el que No. se aseguraba que todas las causas contra militares cayeran en su sala y eran siempre favorables a militares. O sea, por eso te digo, Rodrigo Pica parece ser el único ministro bueno que hay en ese lote. Bueno, Pica es el único que además ha llegado por una fórmula que es distinta al resto. Claro. Todos los demás vienen de nombramientos que vienen desde el sistema político. Apitutado. Pica viene desde el poder Todos los demás judicial. han sido apitutados, digámoslo, en términos muy chilenos. Bueno, digamos que María, y seamos muy claros, hay al menos dos ministros, que uno es la presidenta además del tribunal, que no tiene trayectoria constitucionalista relevante, y el otro es Letelier, que no tiene trayectoria jurídica relevante. O sea, Claro. Lo que pasa, entonces, lo que pasa es que esta costumbre en la que Chile tiene tradiciones, en el Consejo de Defensa del Estado, Javiera Blanco y ahora Alberto Espina, ahora en el Tribunal Constitucional, María Luisa Abraham, significa que si tienes la simpatía o te deben favores desde presidencia, puedes acceder a un cargo para el cual no tienes mérito. Es así de simple. bueno, y cuando hablamos de hiperpresidencialismo, hablamos de estos absurdos, porque una cosa es el hiperpresidencialismo en términos de la toma de decisiones, que también tiene mucho de absurdo, de decisiones que, digamos, son relevantes respecto a financiamiento de proyectos, a derechos sociales, en fin. Y otra cosa, aún más ridícula, es la posibilidad de que el presidente, por distintos mecanismos, no nos olvidemos que estamos en la época en que se están nombrando los abogados integrantes de la Corte Suprema, Claro. y los abogados, y de en cada juicio que está en la Corte, que llega a la Corte Suprema, la mayor parte de las veces integran la sala de los 5, 2 abogados integrantes que vienen nombrados por la Presidencia de la República en la práctica. Sí. Oye, Entonces, Alberto, imagínate, o sea, sí, tienen derecho sí. a controlar el escenario.
Claro, no, y me quedé pensando un poco que el Tribunal Constitucional esté pasando por su peor momento en lo que se refiere a términos de imagen, de conflicto interno, justo cuando se va a iniciar el proceso constituyente, es decir, en que se empiece a abordar también el futuro de este Tribunal Constitucional, de qué manera puede incidir también ahí en esa discusión. Mira, eso es de esas cosas que tienen olor a proceso histórico. O sea, cuando pasan estas cosas, normalmente uno piensa y dice, bueno, tiene lógica que en medio de la crisis total de la constitución anterior, una constitución que está ya en calidad de pato cojo, evidentemente el tribunal tenga dos posibilidades: o parapetarse firme en tratar de mantenerse en pie, o sencillamente entregarse a las disputas internas, las luchas intestinas. Lo primero es más razonable que lo segundo, pero lo segundo es más probable que lo primero, porque en medio de la crisis tú tratas de guardar los pocos recursos que quedan y cada uno, en vez de pensar en el feudo completo, piensa en el pedazo de tierra que puede corresponderle y ganar las últimas batallas, por último, para no ganar nada, pero vengar las derrotas anteriores, para llevar a cabo las pasiones últimas. Entonces estamos en eso, estamos en la guerra del fuego, pero con la diferencia que lo que se está jugando no es la sobrevivencia específica de esas personas, sino que sencillamente las luchas personales. Entonces el Tribunal Constitucional en este momento tiene muy poquitito, porque es más bien una disputa entre lotes, una disputa interna que no tiene mucho que ver con la estructura política externa de la derecha ni nada por el estilo, pero demuestra que adentro la derecha desde afuera no es capaz de penetrar y no es capaz de controlar el conflicto. Muy bien, siendo las 8:59, leo acá que tiene usted 11 grados ahí cuando van a ser las 3 de la tarde en Valencia. Sí, curiosamente ha sido una primavera bastante otoñal. Está un poquito lloviendo, incluso llovizna muy suave. Normalmente me dice la gente de acá que en esta altura ya hace calorcito ya, pero no está caluroso, pero está muy agradable. A mí me gusta esta temperatura y está muy caminable, está muy bien. Y si no, puede tomar el ferry ahí para ir a Malta o a Palma de Mallorca. Exacto. Y aquí hay muchos ferries y hay Ibiza, no te olvides de Ibiza. Wow, qué hay bien. que decir que no es lo mío, pero Está ahí. Pero el académico es valiente. Curiosidad. Don Alberto Mayol, muchísimas gracias por este contacto con Radio Sonar. Que tenga un buen Gracias, día. Alberto, que estés bien. hasta luego.